Vamos a ir empezando esta clase de ética acerca de la ideología de género, pero yo creo que especialmente hoy deberíamos empezar con una oración. Señor, te damos muchas gracias a ti por habernos dado tu libro, por habernos dado la Biblia, muchísimas gracias por habernos dado la verdad, muchísimas gracias porque tiene sentido lo que tú dices y es verdad lo que tú dices. Y te pedimos que tú nos ayudes en esta tarde a poder ser amorosos, que tú nos ayudes a poder ser sabios, pero que tú nos ayudes a por nada del mundo comprometer o vender la verdad que dice en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser amorosos, pero a ser tajantes con el pecado y con la mentira. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy tenemos un tema muy importante, muy actual en cuanto a la ideología de género. Pero antes de empezar a hablar de la ideología de género, ¿qué es? ¿Qué es la ideología de género? ¿Alguien quiere decir algo de que le suena o alguna cosa que ha escuchado en cuanto a la ideología de género? ¿De qué hablamos? Sí, Daniel. Creo que empezó con una académica que se llama Judy Butler, que es la que estableció la distinción entre género, bueno, en inglés gender, sí, género y sexo. Y sexo, sí. Sí. Y no sé exactamente si es una filosofía, es una teoría literaria o qué es. Sí, es toda una ideología, es toda una cosmovisión que no sé, para los que no estuvisteis en la primera clase de ética que hicimos, no sé, ¿cuándo? A primeros de año o por ahí. Una de las cosas que yo intenté hacer es hacer ver esta cosmovisión dualista en cuanto a la persona, de que somos dos partes, o que el ser humano está compuesto de dos partes separadas, el cuerpo y el espíritu, y estas dos partes no tienen nada que ver la una con la otra, ¿vale? Y es precisamente esto de donde viene. Antes de empezar a hablar específicamente de la ideología de género, quiero dejar claras varias cosas. Por una parte, lo que hoy vamos a estar haciendo no es criticar a algunas personas, sino criticar algunas ideas, ¿vale? Recuerdo en mi clase de filosofía en el instituto que me decía mi profesor de filosofía: todas las personas son respetables y merecen nuestro respeto. Y yo digo, amén. Además, de hecho, eso es lo que dice la Biblia, porque todas las personas son creadas a imagen de Dios y por tanto debemos respetarlos y amarlos. Pero eso sí, no todas las ideas son dignas de respeto. No todas las ideas merecen ser respetadas o merecen ser aceptadas, porque algunas ideas son mentira. Y algunas ideas son una tontería, ¿vale? Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Así que lo que hoy vamos a hacer no es decir a alguien que es menos importante, menos valioso o menos persona por pensar o creer algunas cosas, sino precisamente vamos a afirmar que como son personas, como son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, deben tener un correcto concepto, debemos tener un correcto concepto de nosotros mismos. Entonces, eso por una parte. Y luego por otra parte, simplemente para que sepamos la ideología de género, ahora vamos a ver una definición que va muy por lo que estaba diciendo Daniel, pero la ideología de género no es estrictamente, no es en sí el tema de la homosexualidad. Estamos hablando de algo diferente. No es feminismo. Estamos hablando de algo diferente. La homosexualidad pues es la preferencia sexual o la atracción sexual por alguien de tu mismo sexo, de tu mismo género. Pero cuando estamos hablando del feminismo, estamos hablando de una reivindicación de una serie de derechos. No es esto de lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando hoy es una cuestión de identidad, ¿vale? La ideología de género trata con el tema de la identidad. Y tengo aquí siempre pasa igual, una definición de lo que es la ideología de género. Cada ser humano nace sexualmente neutral y después es socializado como hombre y mujer, haciendo así una separación entre el concepto de sexo y el concepto de género, ¿vale?
Así que estamos hablando de nuestra misma identidad. Lo que propone esta ideología, esta cosmovisión, es que lo que nosotros somos no tiene nada que ver con nuestra biología. Es diferente el concepto de sexo que lo que es el concepto de sexo en sí es una cuestión biológica, es lo que ellos llaman el hecho biológico, con el género. El género es algo que la sociedad, de una manera artificial, ha atribuido a los diferentes sexos, ¿vale? Entonces, tenemos persona A tiene pene, persona B tiene vagina. Biológicamente es un varón, un macho y una hembra, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho en nuestra sociedad como una presión social, una presión familiar, es que hemos intentado meter a las personas que tienen pene, que son varones, biológicamente los hemos intentado encasillar dentro del género masculino. A las personas que tienen vagina, que son hembras, hemos intentado encajonarlas en el género femenino, pero en realidad el género no tiene nada que ver con la biología. Tú puedes ser biológicamente un varón y realmente o personalmente una mujer. ¿Entendéis? Son dos conceptos completamente desasociados. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Alguna vez en la historia alguien ha creído eso? ¿O es...? Posiblemente alguna vez algún iluminado lo haya creído, sí, pero como corriente, como ideología general, nunca nadie. Como cosmovisión es nuevo, ¿no? Es nuevo. Viene de cosmovisiones antiguas, por ejemplo, creo que está la grabación en el YouTube de la primera clase. Estábamos hablando, por ejemplo, de que toda esta ideología, vamos luego a ver un poco el concepto de la separación de la personalidad, pero viene de la filosofía griega, de los antiguos gnósticos y de diferentes cosas. Podéis ver el vídeo. Pero viene de cosas que vienen de antiguo, pero nadie ha llegado hasta este punto, nunca. ¿Vale? Sí, rápidamente, sí. No, iba a decir que realmente creo que no se puede explicar sin hacer referencia al posmodernismo. Ya. Hasta que no entra esa base de que no hay nada objetivo, no se deriva esto. Sí, eso es verdad, pero en un sentido las bases, los cimientos ya estaban echados antes del posmodernismo. Sí, entonces... pero vamos a ver algunas cosas de dónde vienen. Desde luego el posmodernismo ha sido el impulso definitivo. Lo que estábamos diciendo, la base ideológica es la distinción entre la realidad biológica, que así es como ellos llaman al hecho de que tú tienes, por ejemplo, recordáis, en Alcalá de Henares, aquí mismo, hace un mes o un mes y medio, a un profesor de biología de instituto lo suspendieron de empleo y sueldo por decir que hay dos sexos, masculino y femenino, con genes XX y XY. Realidad biológica, absolutamente cierta, científicamente cierta, vale, pero eso no tiene nada que ver, con el yo real, ¿vale? Y eso es precisamente el concepto que digo que no viene desde los gnósticos, el hecho de creer que hay una persona que es la persona real que está dentro de mí. Lo que yo soy realmente no es este saco de carne que veis aquí, un poco feo y así. No, mi yo real es la chispa divina que está dentro de mí, o de diferentes maneras le llaman, pero es el yo real, es quien realmente soy, que está completamente, no tiene nada que ver con mi biología, ¿vale? Entonces esta distinción, luego lo vamos a ver en un cuadro, es realmente lo que ha generado este concepto de la ideología de género. La cosa es que hasta ahora mismo, hasta hace nada, según los proponentes de la ideología de género, como estaba diciendo, el mundo, las familias, la sociedad, la educación, ha
defendido o ha impuesto, ha presionado a los niños y las niñas para que sean niños y niñas. Y los niños te ponen cosas azules y juegan con coches y pistolas. Y las niñas se ponen cosas verdes y juegan con bebés y cocinitas. Porque es así, porque así ha sido impuesto por el heteropatriarcado. Es así como ha funcionado durante toda la historia. Pero no es una cosa natural, es una cosa impuesta, que no tiene nada que ver con quienes somos realmente. Es más, una tiranía social que ha venido desde antiguo y que se ha venido imponiendo. Así que, realmente, si todos tuviéramos la capacidad, si todos tuviéramos el propósito y nos dejáramos en paz de esta tiranía cultural, de esta imposición del género sobre el sexo, realmente cada uno podría escoger ser quien realmente es por dentro. Y ahora mismo, con la capacidad que tenemos por la cirugía plástica, realmente eso es posible por la hormonación. Es posible que las personas puedan tener un cuerpo que sea acorde con quienes son realmente por dentro, ¿entendéis? Así que es algo maravilloso, la ideología de género, ¿verdad? Ellos defienden no que hay dos géneros, masculino y femenino, sino que su misma lógica les obliga a llevar hasta un número indeterminado, infinito, potencialmente infinito, de géneros. Por ejemplo, en Facebook en 2014 se puso 58 géneros diferentes que tú podías elegir al crear tu cuenta de Facebook. 58. Hace falta tener imaginación. Bueno, mucha gente lo criticó. No porque era demasiado permisivo, sino porque era demasiado restrictivo. Así que, finalmente, al año siguiente, en 2015, Facebook decidió dejar en blanco eso y que cada uno pusiera lo que le viniera en gana. Así que ahora mismo, si tú te abres una cuenta de Facebook, te pone género y tú puedes poner lo que te dé la real gana. Marciano del Betis, por ejemplo. Pues ya está, eso eres. Y nadie tiene derecho a decirte absolutamente nada en contra de eso. Entonces, esto es realmente una consecuencia lógica, porque si el género, nosotros pensamos, hasta ahora siempre hemos dicho que hay dos géneros, ¿verdad? Masculino y femenino, correspondientes a hombre y mujer. Pero si el género no está relacionado con la biología, ni está relacionado con la cultura que se asigna a esos géneros, ni está relacionado con una filosofía en concreto, si no está relacionado con nada, si sencillamente es una pura apetencia personal de la persona, completamente subjetiva, pues entonces es normal que cada persona pueda tener el género que le dé la real gana. Puede haber tantos géneros como personas viven en el planeta. ¿Entendéis? Y puede cambiar. Y puede cambiar, claro. De hecho, es el concepto del género fluido. Es una cosa que fluye dependiendo, tú vas teniendo diferentes géneros dependiendo de tu situación personal o de tu situación sentimental o lo que sea. Depende de lo que te dé la gana. Te levantas por la mañana hombre, te acuestas por la tarde mujer y así es como funciona. No había falta tampoco hacerse cirugía. Claro, no hace falta. No, de hecho ahora legalmente con la nueva ley trans no hace falta cirugía ni nada. Ni que aparentes vistiéndote de otra manera ni nada. Ni siquiera aprobación a través de un informe psicológico. Nada, no hace falta absolutamente nada. Pero todavía cuando matriculas a tu hijo o hija en el colegio, ¿tienes que poner uno o otro? Porque No lo sé. Si lo hay que ponerlo probablemente dure poco. No lo sé. Uno de los principios que podemos ver es, por ejemplo, los feministas del siglo XX, las feministas del siglo XX. Por ejemplo, una de las principales feministas más importantes, que se llamaba Simone de Beauvoir, ella dijo en uno de sus libros una frase que es como una de las máximas, de lo que luego ha llegado a convertirse como la ideología de género, y dice: nadie nace mujer, es algo que llegas a ser, ¿vale? Y lo que ellas intentaban, básicamente, es, o muchas de las feministas históricas, es intentar eliminar los roles asociados a los géneros, ¿vale? Ellas no tenían problema con los géneros en sí, ellas no tenían problema con decir soy mujer. De hecho, ellas defendían
soy mujer, como algo de lo que tienen que sentirse orgullosas. Y estoy completamente de acuerdo. Todas las mujeres podéis sentiros orgullosas de ser mujeres. Pero, culturalmente, hay determinados roles que estaban, y están muchas veces, asociados con el género femenino, con el estereotipo de una mujer. Y aunque es verdad que en diferentes culturas cambian muchos de los roles asociados al género, a la mujer, lo que ellas defendían es eliminar, como último propósito, eliminar los roles asociados a los géneros, ¿vale? Y por ejemplo, ella es una de las cosas, esta Simone de Beauvoir, que no es una representante de una escuela de feministas, no de todas, claro, pero ella lo que defendía es eliminar hasta tal punto los roles asignados a los géneros que se quitara la capacidad de las mujeres de tener hijos, porque decían que era uno de los motivos por los que a las mujeres se tuvieran unos roles de género tan domésticos, ¿vale? Porque su propia existencia estaba ligada al nacimiento y a la crianza de los hijos. ¿Vale? Entonces, lo que ellas decían es, ellas intentaban eliminar estos roles asignados a los géneros, y con la ideología de género, muy posiblemente, como estaba diciendo Daniel, por la influencia de la posmodernidad y todo este auge de la subjetividad, del hecho de decir, no importa lo que se vea o lo que se cuente, lo que se mida, lo importante es lo que se sienta. El sentimiento es lo más importante. Entonces, la proposición ahora de la ideología de género no es eliminar los roles que se asignan a los géneros, es decir, la mujer pone a la lavadora, sino eliminar el género en sí. El género no existe y cada uno puede ser lo que le dé la gana, ¿vale? Así que lo que nos lleva es a una ruptura entre la biología y la identidad. Luego vamos a estar viendo que precisamente esta ruptura entre la biología y la identidad es uno de sus puntos flacos, porque es abiertamente anticientífica, sí, esta ideología. El cuerpo biológico no tiene nada que decir sobre mí. Lo que yo soy no está relacionado para nada con mi cuerpo biológico. Aquí donde me veis, a mí, soy una niña de 10 años asiática, más específicamente de Vietnam. Os reís, pero es verdad, y merezco mi respeto. ¿Veis? Hay una disasociación completa entre la biología con el género o la percepción de alguien. Así que cuando tú quieres ver de qué género es alguien, tú quieres ver si alguien es hombre o mujer, no mires su cuerpo. Tienes que mirar una serie de condiciones, como por ejemplo su etnia, su religión, su estado civil, su ideología, pero sobre todo tienes que mirar sus sentimientos. Sobre todo tienes que mirar quién es esa persona que está dentro de la persona, ¿vale? Aquí vemos un poco un cuadro sencillo entre la teoría de la personalidad aplicada a la ideología de género. Entonces estábamos diciendo hace ya tiempo, entonces por eso lo recordamos, que esta teoría de la personalidad, que es la que está imperando ahora mismo, es la que gobierna las mentes y los corazones del 98% de las personas que están por aquí, casi todo el mundo. Esto es lo que se enseña en las clases, esto es lo que muchas veces nosotros cristianos creemos, y es que el ser humano está compuesto de dos partes divididas. En este caso, la parte biológica, que es nuestro cuerpo, y la parte personal, o quizá los cristianos lo llamaríamos nuestra alma. Y es verdad que la Biblia enseña que estamos formados por cuerpo y alma. Eso es completamente cierto. Pero lo que enseña la Biblia es que es un conjunto. Un conjunto. Nosotros somos tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Eso quiere decir que cuando muramos no estaremos completos. Estaremos con Cristo, estaremos en el cielo, estaremos bien, pero no estaremos completos hasta que no resucitemos. Y es por eso que Cristo va a resucitar nuestros cuerpos y va a unir nuestro cuerpo con nuestra alma para vivir eternamente con nuestro cuerpo unido con nuestra alma. La materia no es mala, nuestro cuerpo no es malo. Nuestro cuerpo es algo bueno que Dios ha hecho. Entonces, la ideología de género lo que hace es separarlo y decir, la realidad biológica, nuestro cuerpo,
en el término, en lo que estamos hablando de la ideología de género, nuestro sexo, nuestros genitales, el ADN que tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo, son una realidad, un hecho biológico. Pero es un hecho biológico que está asignado por genes y convenciones sociales. Esto es estricto, esto es restrictivo, esto no es realmente quienes somos, porque dentro de nosotros está nuestra auténtica personalidad. Una personalidad que es el yo real. Y esto es el género. Aquí podemos ser lo que queramos. Y es por esto que se están creando leyes para que lo que nosotros somos por dentro podamos vivirlo en nuestro día a día y no tener que esconderlo, no tener que vivir con la cosa de que soy una niña vietnamita viviendo en el cuerpo de este señor español. Así que el género es la identidad auténtica de quiénes somos, y esto es ajeno a los paradigmas sociales, manipulables, fluidos, de quienes somos realmente, y que de hecho muchas veces nos hace vivir en estrés, nos hace vivir con ansiedad, hace que tengamos problemas psicológicos, porque no somos quienes estamos viviendo. Entonces, si yo realmente, ¿qué hago yo siendo aquí pastor de una iglesia evangélica? Cuando yo realmente soy esa niña de Vietnam de 10 años. ¿Veis que hay un conflicto dentro de mí, entre lo que vivo y lo que soy? Y esto hace que yo tenga toda clase de problemas mentales y de ansiedad y de estrés y de problemas psicológicos. Entonces, ¿esto cómo se va a arreglar? Esto se va a arreglar dejando que cada uno pueda ser quien es realmente por dentro. ¿Entendéis? Ahora, esta ideología se supone que intenta traer libertad. Libertad para que la persona pueda ser quien realmente es. Pero realmente, esta es una ideología libertaria. Liberticida. Es una ideología opresiva. Y básicamente el eslogan es: tienes la libertad de escoger lo que yo te diga que puedes escoger. El movimiento en sí, el movimiento feminista, luego el movimiento de LGTBI, lo que ahora ha llevado al movimiento de la ideología de género, es un movimiento que inicialmente o idealmente comenzó siendo un intento de promover la libertad. Nadie debería ser castigado por la ley por sus elecciones sexuales. Y hasta cierto punto, pues estoy de acuerdo. Nadie debería ser castigado por la ley por sus elecciones sexuales. Y si hay alguien que entra en esa puerta y que se sienta ahí atrás ahora mismo y quiere escuchar ahora o cualquier domingo, en cualquier momento, y es homosexual o es transexual, bendito sea Dios que venga, que escuche, y le amamos y le recibimos y le vamos a querer y le vamos a aceptar sin ningún tipo de problema. Sí. Esta ideología de género está quitando hierro de las feministas, como el transgenerismo. Yo sé que completamente. Ellos, las feministas, están en pie de guerra. Sí. Transgenerismo. Sí. Ahora vosotros estáis comiendo parte de nuestra tarta. Claro, aparte de que están comiendo parte de su tarta, desde luego, pero lo que estábamos diciendo, el movimiento feminista intenta reivindicar una serie de derechos para las mujeres. Sí. Sin embargo, si llegan los movimientos de la ideología de género y dice que no existen las mujeres, se acabó el movimiento feminista, directamente. ¿Para quién estamos intentando dar derechos? Pero si puede este señor identificarse con una niña vietnamita de 10 años, pues se va a llevar todos los privilegios de las mujeres, ¿entendéis? Se han comido completamente el movimiento feminista. Sí, dale. Por añadir un comentario que complementa lo que decía Richard, ahora un poco la controversia en ese sentido es que como se permite a los transgéneros que compitan en la liga femenina, en este caso, sí, en cualquier deporte, sí. Pues es lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? En los últimos 2 años. Sí. El hombre que es transgénero, al tener más fuerza física, sí. siempre. Sí, desde luego, de aquí a pocos años, como siga la cosa así, ninguna medalla olímpica se la va a llevar una mujer. Ninguna, cero. Claro.
también hay una pelea entre los homosexuales y esto también, porque muchas veces los homosexuales dicen que se nació como homosexual. Pero la cosa ahora es que, pero si se nació como homosexual, tú puedes cambiarlo, ¿no? Porque es mucho más flexible ahora mismo. Sí. Y está lo mismo como con los homosexuales. No puedes decir, yo soy homosexual porque me nació como homosexual. No, tú puedes cambiar hasta heterosexual ahora. Y es otra. Sí, puedes cambiar todo. Sí. Pero eso no lo aceptan. Si tú subes en YouTube una historia de una persona que era homosexual y se convirtió y con el paso del tiempo el señor cambió y ahora está casado o algo, no te dan plataforma para hablar. Sí. El tema en cuanto a la ideología de género, lo que estábamos diciendo el peligro liberticida que tiene la ideología de género es que lo que comenzó siendo una reclamación de derechos, es decir, nadie debería ir a la cárcel por sus preferencias sexuales, ahora intentan estar en una posición en la que nadie pueda desaprobar su actitud o su cosmovisión. Entonces, ahora no es que nadie debería ir a la cárcel, sino nadie debería estar en desacuerdo. Cualquier persona que esté en desacuerdo es automáticamente tildada de homófoba y de hecho acusada, muchas veces judicialmente, como delito de odio. Porque estás odiando a esa persona, porque no estás aceptando su cosmovisión. Entonces, ahora lo que ellos exigen no es unos derechos de respeto, sino ellos exigen el que tú estés de acuerdo con ellos. Es decir, tienes la libertad absoluta, total, completa libertad de hacer lo que yo te diga, de pensar lo que yo te diga, de no estar en desacuerdo conmigo, porque en el momento en el que estés en desacuerdo conmigo, ellos han creado su propio credo, sus propias instituciones y desde luego su propia Inquisición en la que pues personas como nosotros, con lo que estamos diciendo y haciendo ahora mismo, estamos en su punto de mira, completamente. Entonces, tengo aquí una cita del libro de George Orwell de 1984, que creo que resume perfectamente lo que está sucediendo ahora mismo. Al final, el partido anunciará que 2 y 2 son 5, y habrá que creerlo. Es decir, al final, el partido dirá, no existe tal cosa como hombre o mujer. ¿Pero cómo que no existe? Es evidente, es obvio. Cualquier científico, cualquier persona que se haga un análisis puede ver que si es hombre o es una mujer. Es obvio, está en todas partes, en cada célula de tu cuerpo, pero lo dicen los que mandan. Y por lo tanto, hay que agachar las orejas y creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. No existe la realidad externa. Lo que tú eres es lo que tú decides que seas. Y nadie puede estar en desacuerdo con eso. La realidad externa no existe. Da igual. No importa lo que sea real ahí fuera. Lo importante es lo que tú pienses dentro de ti. La mayor de las herejías era el sentido común. Y eso es precisamente en lo que estamos ahora. Así que lo que en un momento su meta era traer libertad, ahora es marginalizar, echar a un lado de la sociedad a las personas que no están absolutamente de acuerdo con ellos. ¿Vale? Vale. ¿De qué manera podemos responder a esta ideología tan perversa? Pues he puesto 2 maneras en las que podemos estar en desacuerdo, podemos responder. Una es biológica y otra es teológica, ¿vale? Porque estamos en una iglesia y hablamos de la Biblia. Entonces, pero vais a ver que están de la mano las dos, ¿eh? Van muy de la mano las dos. En cuanto a la realidad biológica, la sencilla y pura verdad es que esta es
una filosofía, una cosmovisión, una ideología acientífica, y más diría incluso, no solo acientífica, sino anticientífica. No es que no esté informada por la ciencia, es que está abiertamente en contra de la ciencia. Es curioso que sí. ahora mismo muchos divulgadores científicos que constantemente se meten con la fe cristiana o cualquier otro tipo de fe, tanto que es algo subjetivo, sí que defienden la ideología de género. Sí, sí. Y son científicos. Sí. O sea, bueno, divulgadores científicos. Y en un mundo en el que de cada vez hay más ateos o más personas que no creen en una realidad espiritual, es por lo menos curioso que se eche a un lado, tú, o cualquier persona que vayas por la calle y le preguntas, ¿tú en qué crees? Yo creo en la ciencia. Y le preguntas en cuanto a esto, y ellos ponen a un lado completamente la ciencia. La ciencia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, para lo que yo soy, para mi identidad. De hecho, ellos están animando a que tu identidad sea contraria a tu biología. Es por esto que digo que es completamente anticientífica. En el Colegio Americano de Pediatría, junto con una organización, hicieron un estudio, y uno de las conclusiones que sacaron es que la disforia de género, que esto es una enfermedad de la que ha venido todo este tema de la ideología de género, que es una enfermedad, es algo malo que le ocurre a una persona, que ahora están intentando eliminar de que sea considerado enfermedad, de que una persona tenga una autopercepción diferente del sexo biológico que tiene. Y esto es una enfermedad y es real, pero muy pocas personas la tienen. Pero ellos estaban diciendo que la disforia de género no es innata y no es inmutable. Es decir, es una enfermedad. Y en base a una enfermedad, están proponiendo que cada persona esté excluyendo su propia identidad biológica para seguir a algo que ellos quieren, a una realidad absolutamente subjetiva. Y más aún, lo están intentando hacer, ahora vamos a hablar un poco más de esto, lo están intentando hacer con niños. Están empezando con niños desde preescolar, para intentar convencerles de que su cuerpo no tiene nada que ver con su identidad. Ellos pueden ser algo completamente diferente. Y lo más dañino de todo esto es que empiezan a hormonarles. Es que hay operaciones irreversibles. Y es por esto precisamente que digo que es antimédica y absolutamente dañina. Es maltrato infantil. Es una aberración absoluta lo que les están diciendo a nuestros menores. Hay un médico que dice, esto es una forma particularmente cruel de abuso infantil, con efectos irreversibles y daños desconocidos, en violación de la máxima médica fundamental y el principio de bioética. Lo primero, no hagas daño. Es la primera ley de los médicos, es antimédica, precisamente por eso. Está anteponiendo un sentimiento de una persona, un sentimiento completamente subjetivo, que puede ser que hoy lo tenga y mañana no, y en base a eso están causando un daño irreversible, horrible, a niños y niñas, empezando desde antes de la pubertad, para hormonarlos, para... No sabemos qué va a pasar con esos niños por todo eso que les están metiendo, por todo ese ciclo natural, ese movimiento natural que su cuerpo está haciendo para ser personas adultas, para que sus cuerpos se desarrollen como biológicamente tienen que desarrollarse, y están, cuando llegan a una cierta edad, amputación, cirugía plástica, algo absolutamente irreversible a niños, porque se lo han metido en la cabeza desde pequeños. Es algo terrible. No existen calificativos suficientes. Es como... Imagínate tratar a un paciente con anorexia con una liposucción. Imagínate una niña que está en los huesos, no se le ve, pero sigue diciendo que está gorda. Es una enfermedad.
¿Es anorexia? ¿Cómo se trata eso? Pues se trata mentalmente, psicológicamente, porque lo que ella ve no es la realidad, como ella se siente no es como es realmente, su identidad está trastocada, pues eso es exactamente lo que están haciendo. Esto es exactamente lo que están haciendo. La persona real se convierte en la persona no corporal, el yo interior, que habita atrapada en un cuerpo no personal. Mi cuerpo no es una persona, mi cuerpo es una masa de carne. La realidad, el hecho biológico. Entonces, parece razonable cambiar ese cuerpo mediante la castración química, la amputación quirúrgica u otras medidas que lo hagan parecer más como el yo que está atrapado dentro de un cuerpo que no es el mío. El objetivo, es aliviar la angustia alterando el cuerpo para que coincida con el sentimiento actual del mismo, incluso a costa de inhabilitar permanentemente los órganos reproductores, incluso durante la infancia o la adolescencia, cuando los sentimientos del momento pueden parecer que son, pero resultar que no son, con consecuencias permanentes y desastrosas. Esto es una cita que estoy leyendo. Este enfoque de otros tipos de disforia corporal es impensable. Y es precisamente donde viene esto. Imagínate tratar una anorexia con una liposucción. Es horrible. No cabe en ninguna cabeza. Es precisamente lo que están haciendo. Están animando a los niños a que se vean como lo que no son, para que entren a formar parte de un grupo para que sea parte del grupito, y esto con unas consecuencias terroríficas, permanentes en su cuerpo. Y la verdad es que biológicamente el ser humano es hombre o mujer. Ellos dicen que hay que aliviar el estrés de personas que están atrapadas en un cuerpo que no es el suyo. ¿Sabéis? Se hizo hace un tiempo un estudio en Estados Unidos para ver la tasa de suicidios entre personas heterosexuales, personas transexuales, es decir, que piensan que su cuerpo no es el que debería ser, y personas que han pasado por la operación y que ahora ya son abiertamente otro sexo, o dicen que son de otro sexo, ¿vale? Y la tasa de suicidios de los hombres transexuales es un 5% más alta que la tasa de suicidios de las personas heterosexuales, del común. La tasa de suicidios de las personas que ya han pasado por la operación es un 10% más que la tasa de suicidios. 10% es muchísimo en una tasa de suicidios tan baja, porque normalmente no muchísima gente se va suicidando. Entonces, realmente, si ellos lo que intentan es aliviar el estrés, aliviar preocupaciones, no solamente no están teniendo éxito, sino además están consiguiendo el objetivo opuesto. Están arruinando vidas hasta tal punto llega la desesperación de muchas de estas personas que ven que el daño que han hecho a su cuerpo es irreversible y horrible, que la única solución que ven es quitarse la vida. Entonces no estamos hablando de un juego. Y sencillamente, para terminar este tema de la respuesta biológica, es que es tan sencillo, tan fácil, como que por mucho que una persona, por mucho que yo me opere para intentar ser esa niña de 10 años vietnamita, nunca dejaré de ser quien soy, biológicamente. Y cada célula de mi cuerpo atestiguará. Por mucho que yo me hormone, por mucho que me ponga aquí lo que sea, por mucho que me vista como una mujer, por mucho que me haga las operaciones que sean, por mucho que me dé la gana ponerme aquí así un cojín, aunque quizá no me hace falta mucho, pero por muchas cosas que haga, nunca podré tener un hijo biológicamente que yo sea la madre. Jamás seré una mujer. Nunca mis genes no van a cambiar por mucha operación que haga. Punto. No hay manera de cambiar lo que soy. No existe ninguna manera, por mucho que nos empeñemos.
¿Vale? Tenías una pregunta, Daniel. No, yo quería, en referencia con el tema de los suicidios, dar una ilustración. Ajá. Es que antes de que esto empezara a ser tan prevalente, cuando yo estaba de Erasmus en Escocia, yo solamente estuve 3 meses y medio. Y como digo, fue hace ya tiempo, 6, 7 años. Y en esos 3 meses y medio, en los 2 primeros meses se suicidaron 2 alumnos. ¿De qué clase? No, de la universidad. Y aquí en España no sé, pero allí en Escocia la tradición es enviar un email, ¿no?, diciendo que ha muerto esta persona, que se le va a hacer un funeral, etcétera, etcétera. Y las 2 personas eran transgénero, los 2 alumnos. Y además eran transgénero que en teoría se hormonaban y que ya estaban pues en ese proceso. Y yo recuerdo pensar, darle muchas vueltas en ese momento. Sí. Desde luego, el cambiar, el someterse a operación o hormonamiento o alguna cosa así, no es la solución. La solución es Cristo. Y no hay más. Yo creo que una de las... Sí, espera, Antonia iba antes. Y yo también vi en YouTube un chico que ya le habían operado, ya era una chica. Y estaba ahí en YouTube hablando, porque lo abrí, y él estaba hablando que iba a denunciar a los médicos que le habían operado, porque ahora, en ese momento, ya se arrepentía de ser una chica. Que cuando le hicieron la operación, cuando era todavía niño, tenían que esperar antes a que creciera un poquito más para ver realmente si necesitaba esa operación. Sí. Es algo horrible porque los niños, los adolescentes, muchas veces piensan, deciden cosas en su inmadurez, en su fiesta de hormonas, que de la que luego se arrepienten, que luego no son. Solo hay que ver un altísimo porcentaje de los adolescentes que en su adolescencia se declaran homosexuales. Cuando llegan a la edad madura dicen que no, fue simplemente la tontería del momento. Y pues si en ese momento cortan por lo sano, si en ese momento hormonan, operan, te has cargado una vida. Es que te la has cargado completamente. Y encima, los padres no estamos en disposición de hacer nada. Nos pueden quitar la custodia de los hijos. Ellos pueden hacerlo sin nuestro consentimiento. Respuesta teológica a la ideología de género. Y como digo, va absolutamente de la mano con el tema de la biología. Y la primera es cuestión de identidad. Estábamos diciendo que hay 2 sexos, hay 2, masculino y femenino, XX, XY, y no hay más. Y todo lo que se forme de polvo, de revuelo alrededor, es nada, porque esta es la pura realidad. ¿Por qué tenemos estos 2 géneros? Porque se nos ha diseñado de esta manera. Así hemos sido diseñados. Dice en Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo. En el 27 habla de la creación del ser humano. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios creó al ser humano de una manera específica, con un propósito específico. Y este propósito, desde luego, que pasa por tener hijos. Y como yo estaba diciendo antes, por mucho que se pongan, por mucho que se empeñen, por mucho que operen, 2 hombres nunca van a poder tener hijos. Nunca, por muchas trampas que hagan. Que no, que si hay un vientre de alquiler, no son sus hijos entonces. Por muchas trampas que hagan, 2 hombres nunca van a poder tener hijos, aunque uno de ellos se haya operado y sea una rubia despampanante. No es es un hombre.
2 hombres nunca van a poder tener hijos. Así que la identidad que Dios nos ha dado es dual. Dios nos ha hecho hombres y mujeres. Esta identidad que tenemos, que no es lo que nosotros decidamos, sino lo que Dios ha decidido. Es decir, mi identidad no me la doy yo. Mi identidad depende de mi Creador. Él es el que me ha creado de esta determinada manera. Él es el que me ha hecho hombre. Y Él espera que yo me comporte como un hombre, porque Él me ha hecho un hombre. Porque esta es mi identidad. Aparte de eso, yo puedo intentar hacer todas las cosas que a mí me parezcan, porque para eso Dios nos ha dado libertad. Pero mi identidad y la identidad de todo el mundo, se ponga como se ponga quien sea, se opere lo que se opere, quien sea, es o hombre o mujer. Y no hay más. Y como digo, esto, para la gente que piense que el cristianismo es anticientífico, no así como lo que opinan la mayoría de las personas, el cristianismo va absolutamente, 100%, completamente de la mano con la realidad científica, biológica. No hay más. Sin embargo, esta ideología perversa, esta ideología dañina, esta ideología horrible, es completamente anticientífica y antibíblica. Completamente ajena y antagónica a la revelación de Dios. Así que nuestros propios cuerpos sexados, son testigos de cómo nos ha hecho Dios. ¿Tienes dudas de si eres un hombre o una mujer, o tu hijo o tu sobrino? ¿Tienes dudas de si es un hombre o una mujer? Que se quite los pantalones y mire. Sí. Yo sé que de un artículo que leí, realmente lo de los biológicos es poca cosa. Es los genes. Es inmensamente, tú sabes más que yo, es inmensamente más importante que tener pene o tener... Sí, pero es más evidente el pene. Porque es muy profundo. Sí. Y hay mucho ahí que Dios ha metido en nuestra vida. Y además las gónadas, el órgano sexual, se puede camuflar, se puede operar, se puede hacer que se parezca a lo que no es, pero oye, en los genes ahí no hay manera de meter mano. No. Eso es lo que es. Y punto. Entonces, sí, ahora un momento. El contenido de la masculinidad y de la feminidad es verdad, como estábamos diciendo antes. Los roles asignados a la masculinidad o a la feminidad muchas veces varían con respecto en las diferentes culturas, ¿vale? No nos estamos metiendo en eso. Ese no es el tema del momento, de si la mujer tiene que quedarse en casa cuidando a los niños y el hombre tiene que ir a trabajar. No estoy hablando de nada de eso. Y no tiene nada que ver con el tema. Pero el hecho de que es un hombre o una mujer, eso es algo absolutamente bíblico, absolutamente científico, es un hecho innegable y es un hecho que derrumba completamente la ideología de género. Daniel. Iba a decir que ya no solo es una cuestión, como estáis hablando, de los genitales, sino que en teoría, incluso en la propia cognición, en la propia manera en la que está estructurado el cerebro, por así decirlo, cambia. Sí. En la psicología, que es el estudio del comportamiento humano, hay miles de estudios donde hablan de tendencias diferentes dependiendo del sexo. Tu propia estructura ósea. Tu masa muscular. Sí, es precisamente por eso que estábamos diciendo que las mujeres no van a ganar los Juegos Olímpicos, porque si hay hombres que están compitiendo, y es verdad que, pues, es que una mujer no puede ser albañil, por supuesto que puede ser albañil, y 1000 veces mejor que todos los albañiles que haya, pero es una excepción. Sí. Es una excepción. La realidad es que Dios nos ha hecho de maneras diferentes. Esa es la verdad. Y los hombres somos mejores que las mujeres para algunas cosas. Y las mujeres sois mejores que los hombres para la mayoría de las cosas. Somos diferentes. Pero eso no quiere decir que a las mujeres se le dan mejor los idiomas. Pero hay algún hombre que se le da mejor que a su mujer. Pues sí, es verdad.
Y hay mujeres que pueden ser albañiles, que pueden ser camioneras, y es perfectamente normal, y es perfectamente bueno, no hay nada malo en eso, ¿vale? Pero una cosa es esa y otra cosa es intentar variar su identidad, y esa identidad solamente depende de lo que Dios ha hecho. El siguiente argumento es, en cuanto a la imagen de Dios que Él ha puesto en nosotros, es un reflejo de quién es Dios, es un reflejo de la Trinidad. Y quizá no lo habéis pensado nunca, pero la ideología de género es un atentado en contra de la Trinidad de Dios. Dios creó a los seres humanos no solamente para reflejar la realidad dualista o de dos que hay en el resto de la naturaleza, que hay machos y hembras, y los hombres somos hombres, la humanidad, hombres y mujeres, sino también para reflejarse a sí mismo, para que seamos la imagen de Dios. Y esto de ser la imagen de Dios es un privilegio que tenemos los seres humanos, pero también es un deber que tenemos los seres humanos. ¿Y de qué manera nosotros podemos... dice, por ejemplo, el versículo 1.27 de Génesis, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y muchas veces hemos estado viendo en la Biblia, en diferentes pasajes, que Dios es son tres personas diferentes, de la misma sustancia, con el mismo poder y la misma dignidad, pero que son diferentes y tienen funciones diferentes y conviven en una relación perfecta de amor desde la eternidad pasada. Y yo creo que esto es una de las cosas más potentes que Dios quiso transmitir con el hecho de que seamos hombres y mujeres. Que seamos un hombre y una mujer, un matrimonio, Adán y Eva. Dos personas diferentes, diferenciadas, con la misma dignidad, con el mismo respeto, con la misma posición delante de Dios. No es que uno valga más que otro, iguales delante de su Dios, pero diferentes en su manera de funcionar, diferentes en su función, unidos, el matrimonio, el hombre y la mujer, en una relación de amor perfecto. Es decir, el hecho de que los seres humanos seamos sexuados, hombres y mujeres, el hecho del matrimonio también como una relación de amor perpetua entre un hombre y una mujer con el propósito de traer vida, es una ilustración perfecta de quién es Dios. Y con todo esto de la ideología de género, y con todo esto, por ejemplo, podemos hablar del divorcio, podemos hablar del matrimonio de homosexuales, es sencillamente un atentado, probablemente no lo hagan con esa intención, pero es un atentado en contra de la imagen de Dios en el hombre, es un atentado en contra de lo que es la Trinidad, de lo que es, de quién es nuestro Dios y de cómo Él ha improntado su imagen, su sello real en el hombre y la mujer. Y por último, la unidad del ser humano. Es un poco lo que estábamos hablando antes con el esquema este del piso de arriba y el piso de abajo. Cuando Dios te creó, cuando Dios nos creó, no creó a un alma para que condujera un cuerpo. Que incluso en ese sentido podríamos decir, Dios se equivocó al darme este cuerpo. Pero no. Es que no es que tu alma conduzca un cuerpo, mucho menos un cuerpo equivocado. Es que tu cuerpo eres tú. Y el hecho de que nosotros sí tengamos alma y tengamos cuerpo, pero eso está unido, eso es inseparable. Precisamente eso es lo que la muerte, esa es la tragedia de la muerte, que se separa el cuerpo y el alma, pero solamente para volver a unirse en todos los casos, incluso en los casos de las personas en los que se vuelve a unir para luego ir al lago de fuego eterno.
pero esto es algo transitorio, la muerte es algo transitorio. Lo que viene después de la muerte, que es la separación entre el cuerpo y el alma, es que se vuelven a unir. Y Cristo lo ha hecho así, porque el cuerpo, tanto el alma como el cuerpo, es lo que somos. Tú eres tu cuerpo. No es que tu cuerpo sea un reflejo de quién eres, es que tú eres tu cuerpo. ¿Entiendes? No es que mi alma, mi ser interior, no concuerde muy bien con mi ser exterior. No, es que mi ser exterior soy yo. Igual que mi ser interior. Que por cierto, este es otro argumento por el que deberíamos cuidar nuestro cuerpo. Porque no, lo importante no es sencillamente el alma, lo importante es el cuerpo. Sí, David. Voy a aplicar esto que está en 1 Corintios 6, 19. Ajá. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios vuestro cuerpo. Y en 2 Corintios 7:1, así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es prácticamente todo esto va en contra de la Biblia. O sea, sí, totalmente. Sí, absolutamente. Entonces, todo esto creo que deberíamos cambiar, y muchas veces, como digo, yo hablo de esta manera, y parece que doy a entender que mi cuerpo me sobra, ¿no? Porque lo importante es el alma. No es así no es como Dios ha revelado que somos. Y no es la cárcel de nuestra alma, el cuerpo, como a veces oímos o incluso podemos decir. Así que cuando Dios te creó, cuando Dios creó a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus amigos, les dio una identidad. Esa identidad se ve en su cuerpo, pero no porque Dios hizo que su cuerpo reflejara su identidad, sino porque esa identidad está en su cuerpo, es su cuerpo, porque somos nuestro cuerpo, así como nuestra alma. Y una de las razones, yo creo, más importantes, teológicas, en cuanto a la validez y la importancia del cuerpo, es que Dios mismo se hizo un hombre, con un cuerpo absolutamente humano, para redimir nuestro cuerpo, porque no solamente nuestra alma necesitaba ser redimida, nuestro cuerpo físico también. Y es por esto que la muerte de Cristo, más bien la resurrección de Cristo, es los primeros frutos de la resurrección, es la primicia de la resurrección. Él resucitó físicamente, biológicamente, con su cuerpo. Jesús, un hombre masculino. Así nosotros seremos en la eternidad. Resucitaremos porque nuestra identidad está en nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, porque Dios así lo ha hecho. Dios nos ha dado nuestra identidad en nuestro cuerpo. Simplemente para acabar con una cita. Hay un tipo, sí, mucho de esto lo he sacado de Nancy Percy. Hay un tipo adecuado de amor propio que viene de aceptar el amor de Dios. Una cosmovisión bíblica otorga valor y dignidad a nuestra identidad como hombre o mujer. La teología de género está enraizada en la teología de la creación. Lo que Dios ha creado tiene valor y dignidad intrínsecos. Cualquier manera, cualquier forma en la que estemos dudando, tergiversando, intentando cambiar con consecuencias tan drásticas, tan terroríficas, permanentes, como el tema de la ideología de género, es un atentado en contra de nuestro cuerpo. Es algo, por ejemplo, en el caso de nuestros niños, es una forma brutal de maltratar a nuestros niños. Es algo que, pues, yo no sé las medidas judiciales o las medidas legales que se puedan tomar para que se enseñe eso a nuestros niños. En ese sentido, pues desgraciadamente no tenemos la sartén por el mango, pero desde luego debemos estar apoyando cualquier iniciativa que se tome en ese sentido. Desde luego es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner nuestro voto en la urna. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todo debemos orar a nuestro Señor. Sobre todo debemos enseñar a nuestros niños. Sí. Lo que les están metiendo es porquería absoluta, es muerte.
en vena, muerte en sus cerebros pequeños y preciosos, lo que les están metiendo. Esto, no podemos ser padres pasivos, como estaba hoy diciendo Ricardo. No podemos, es imperdonable. Debemos actuar, debemos ser nosotros los que corrijan toda la porquería que le están metiendo, por no decir otra palabra peor, a nuestros niños, en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. Y desde luego, sobre todo, orar mucho por nuestros pequeños. Orar mucho, informarnos mucho, hablar mucho con ellos, leer de este tema. Es muerte lo que tenemos por delante, con esto. Sí, Ángel. Sí, bueno, lo has contestado ahora al final, porque era una pregunta que yo tenía planteada, que creo que es de vital importancia, y es que ¿cuál debería ser la respuesta práctica, digo práctica, al asunto de la ideología de género, o de la dictadura de género? Sí. ¿Cuál debería ser la respuesta de la Iglesia, hablando de forma general, y del cristiano, hablando como individuo? Sí. Porque has hecho una exposición magistral de lo que es la ideología de género, en qué consiste, las contradicciones que tiene con respecto a la ciencia, pero nosotros ahora como cristianos tenemos que ofrecer una respuesta a todo esto, porque la ideología de género o la apoyamos o la rechazamos, pero el creyente no se puede quedar en un terreno neutral. No. Y aquí voy a añadir un dato para vergüenza de la cristiandad, y es que desgraciadamente hay un porcentaje altísimo de creyentes que apoyan la ideología de género sin saberlo. Cuidado, no digo que de forma clara, de forma radical, en el sentido, teológicamente todos sabemos que la ideología de género se opone a la palabra de Dios. Pero luego, en la práctica, yo me quedo sorprendido cómo hay cantidad de creyentes en iglesias que sin ser conscientes de ellos están apoyando la ideología de género. Y os preguntáis, ¿y eso cómo lo hacen, no? ¿De qué manera? Pues lo voy a decir muy claramente. Tú lo has mencionado al final, pero me gustaría que quedara subrayado y en negritas, a través de nuestros votos. Entonces, yo voy a ser muy claro. O sea, en España, gracias a Dios, tenemos un sistema de gobierno democrático, y cada cierto tiempo depositamos nuestro voto en la urna, apoyando a un partido, apoyando a otro. Ahora, la gran pregunta que debemos de hacernos, porque la mayoría de los creyentes se quedan desgraciadamente solamente en el tema económico, es decir, ¿qué partido aparentemente va a favorecer nuestra economía? Podemos. PSOE. Bien, es que esa no es la pregunta. ¿Qué partidos están apoyando la ideología de género? Y quiero dar otro dato, y es que la ideología de género está muy conectada con el aborto. 100%. Con el aborto. Cuando tú votas PSOE, no voy a decir a quién hay que votar. Usar la inteligencia y llegaréis a la conclusión apropiada. Pero si votáis a PSOE, estáis votando ideología de género, estáis apoyando el aborto, o si lo habéis votado. Si en cuanto a lo habéis votado, exactamente lo mismo. En cuanto al tema político, yo creo que, por ejemplo, es precisamente lo que estabas tú diciendo. Es importante que nos cobren impuestos menos o más, o lo que sea, diferente concepción, lo respeto, muy bien. En cuanto a la burocracia, en cuanto a diferentes cosas de seguridad ciudadana, son cosas que podemos estar de acuerdo o no, pero precisamente eso en cuanto al aborto, ideología de género, este tipo de cosas creo que son lo que precisamente nosotros debemos mirar. No que si este me va a dar más dinero, porque da más subvenciones. O no que si este me va a tener menos impuestos, porque yo prefiero que me cobren menos impuestos. O no que si este me va a ayudar a comprar el piso, o con el alquiler, o con lo que sea. Eso no es importante, porque nuestro Dios es el que nos lo da todo. Pero tenemos por delante miles de niños que están siendo masacrados cada año, miles de niños que están siendo
maltratados con esto de la ideología de género. Es algo muy, muy importante y somos responsables con lo que votamos. Por ejemplo, hay una asociación que se llama Hazte Oír, es católica, que cada vez que hay elecciones te da un cuadro en cuanto al tema de provida, del aborto, de la homosexualidad y todo esto, qué piensa cada uno de los partidos como una ayuda para votar, ¿vale? Antes de que se me olvide, estabas comentando de qué cosas hacer, qué cosas prácticas. Yo creo que lo más práctico, y no aún a riesgo de que me consideréis como demasiado espiritualoide, lo más práctico que podemos hacer es orar. Es lo más práctico que podemos hacer, es lo más potente que podemos hacer. Cuando el hombre actúa, el hombre actúa. Cuando el hombre ora, Dios actúa. Así que lo mejor que podemos hacer es orar, pero eso no quita que estemos haciendo otras cosas, ¿eh? Eso no quita para nada que estemos haciendo otras cosas, y pues esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hacer, hablar de ello, sacarles la careta, para que todo el mundo lo vea. Y esto se va a colgar en YouTube y vosotros podéis pasárselos a vuestros amigos para que vean la verdadera cara de lo que les están haciendo a nuestros niños, de lo que están intentando imponer a todas y cada una de las personas de este país. Pues intentar apoyar a cada proyecto, a cada cosa, aunque sean católicos, pero intentar estar detrás. Esto es algo diabólico, esto es algo terrible lo que están haciendo. Y luchar contra la ideología de género es algo bueno, eso estoy seguro, estoy convencido. No sé quién iba ahora, Andrés, creo. Sí. Bueno, solo un comentario que habías dicho que la gente vota a PSOE o a Podemos por la cuestión económica porque lo vemos más positivo, pero realmente votar a esos partidos por la cuestión económica es empobrecer, porque con la cantidad de impuestos que nos van a decir, limitar el ahorro y demás, entonces al final dependes económicamente de estos partidos y es peor para todos, es decir, son partidos que son en realidad lacras para... Sí, bueno, no es el tema eso ahora, sí, no es el tema, pero... No, simplemente... Sí, estoy de acuerdo, pero no es el tema. No, pero yo creo que históricamente tenemos un buen ejemplo de no hace mucho, y es el movimiento anti-esclavitud en Inglaterra, William Wilberforce. ¿Qué hicieron? Cuando él empezó, él y otros, era muy impopular, no tenían ningún apoyo, toda la sociedad estaba en contra de ellos y todos lo tienen, pero por la enseñanza, por hacer conocer los datos, y hay buenas páginas de web que ponen. Sí. Eso yo creo que ayuda a mucha gente a cambiar de opinión. Sí. Cuando ven que tal persona ha dicho que es la verdad, es que esto es terrible lo que tú estás diciendo. Sí. Y también, pues, alguno de vosotros quizá queréis fundar un partido político, ser político, yo te voto, depende de lo que hagas, claro, depende de lo que defiendas, pero no, hace falta. Hemos estado viendo a Daniel, mira, una persona tan al frente, y puede ser una persona de Dios y una persona piadosa. Hacen falta evangélicos comprometidos, que crean en Dios, que le quieren obedecer en el Parlamento. Hacen falta. Sí, Yelena. Creo que en realidad lo que a la ciudad le hace falta es la gente que esté comprometida con el Señor. Porque eso es. Es por todo lo que a la final dicen, porque aunque no quieran, cuando decimos que somos cristianos, nos comparan con la perfección y ven que somos imperfectos. Yeah. Pero creo que ni la iglesia ni ninguno de nosotros como ciudadanos que tiene una visión de vida para su casa, su familia, debería quedarse atrás. Y ha sido un problema el hecho de que Dios no necesita médicos cristianos, necesita cristianos que sean médicos cristianos, que sean odontólogos cristianos, que sean políticos, gente que de verdad esté comprometida. Sí, eso es muy importante, y sobre todo el tema hablando de los niños. Lo más práctico que podemos hacer para que ellos vean lo que es un buen hombre, que mi hijo Álvaro pueda ver lo que es un hombre, yo quiero ser un hombre, es que vea a su padre como un hombre, un buen hombre. Ese es lo más poderoso, lo más fuerte. En todos los aspectos, no solo es esta ideología, para los que creamos que esta es una visión pequeña, sabemos que esto es parte de una cosmovisión que va en línea de lo que la Biblia nos ha estado diciendo todo este tiempo que va a ocurrir. Pero nos hemos quedado callados también con los abusos con los niños, nos hemos quedado callados con muchísimas cosas porque
por muchos tabúes no lo hemos enfrentado con la familia. Y quería comentar porque fui a una charla con un psicólogo con el que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero fui en Venezuela, me acuerdo, y empezando la charla, como a los 7 minutos, tocó un hermano en Cristo, dice que él, cuando tenía como 11, 14 años, empezó una relación homosexual. Y claro, ella me empezó a ver, nos empezamos a ver, nos regalaron unas entradas, estamos al frente, supuestamente algo de chistes, y nosotras seguía un poquito más, han pasado 15 minutos y dijo que a los 10 años había tenido su primera relación sexual porque lo dejaron en una habitación con una niña y ellos de los niños empezaron a separarse. Él empezó a decir, vean, ella se paró y se fue. Digo, yo no me quedo aquí como tú me traes esto, yo estaba así, mi amigo que era un amigo de él, era el organizador del evento, me miraba y yo no me podía parar, estaba en primera fila. Y después salí de allí diciendo, o sea, me tiene que servir lo que el mundo me está hablando a gritos para usarlo para la iglesia. Y entre las cosas que él dijo, miren, los niños no pueden estar sin supervisión, porque yo sin saber, estaba con una niña y los dos jugando, niños de 10 años, que usted va a pensar que están haciendo, llegamos a una situación que creíamos que era una relación sexual, creían que era una relación. Después, creí durante mucho tiempo, que está casado, que tiene hijos y todo, ya es un viejo, que era homosexual, porque nadie me hacía caso en el colegio, porque el que se me acercó era un homosexual, porque entonces es todo lo que la sociedad está gritando y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces no tiene que ver con lo que ellos hagan mal, son con lo que nosotros no estamos haciendo bien. Yo creo que tiene que ver más con eso que con otra cosa. Sí. Desde luego, sí. A ver, David, luego... Sí, muy puntual. Para lo siguiente, o sea, visto desde el punto de vista terrenal, yo lo veo de esta manera. Lo que es la indiferencia, la apatía, ¿sabes? Eso influye mucho. Porque si uno se pone a leer este tema, a nivel jurídico, esto va en contra de toda ley. O sea, terrenal, en contra de toda ley, de verdad. La parte penal, mira, la parte administrativa, la parte mercantil. Esto es más allá de que dos personas se casen y tal, o sea, terrenalmente hablando. No vamos a profundizar, pero sabemos que este movimiento de masas político es inevitable, ¿no? Pero que caemos en la indiferencia de la palabra. Es tan sencillo como eso. Así como existe indiferencia, apatía, que yo me dejo llevar por lo que dice solamente el pastor, por lo que ve en un vídeo, inclusive por lo que vi o leí un documental. No, señores, hay que leer la palabra y hay que pedirle discernimiento y de verdad sabiduría del cielo. No es nada más ni nada menos que eso. O sea, no solamente como yo lo interpreto y llegar a este tipo de situaciones y hablarlas. Porque si yo me dejo llevar por las masas, bien sea para una elección política o bien sea por lo que dice el pastor, porque de repente a Miguel, mira, le parece bien cierta cosa. No vamos a matizar ni a romantizar, por decirlo de alguna manera, lo que va en contra de la ley natural y espiritual. ¿Entiendes? Porque yo hoy en día, o sea, quizás sonará un poco fuerte, pero es así, yo siento que están normalizando trastornos mentales. Eso, tan sencillo como eso. Y normalizar lo que no está bien. Normalizar y promover. Bueno, además, bien sea por un tema político, movimiento de masa, inclusive hasta modas. Porque los jóvenes tienden a caer en esa situación. Entonces, el desconocimiento muchas veces nos lleva a dejarnos llevar y no leer. Desde el punto de vista que sea, terrenal y espiritual más todavía. Entonces, yo creo que otro de los problemas que hay, y me parece que es bastante importante, y lo he visto en iglesias, de hecho me ha afectado de manera directa, es que el miedo a ofender. Es que la gente no habla porque tiene miedo a ofender. Yo recuerdo que quise proponer un tema sobre el aborto. No hablemos mucho de eso, no sea que ofendamos a alguien. Igual, si hablamos sobre esto, no hablemos mucho de eso, no sea que se ofenda a alguien. Entonces, si tenemos ese miedo a ofender, es que vamos a ofender. La ofensa es cuando a ti te dicen algo, te ves confrontado en ello y te sientes mal, puedes reaccionar con ira, puedes llorar. Es normal y de hecho es bueno. O sea, yo mismo hago el ejercicio de leer cosas con las que estoy absolutamente en contra y buscar argumentos que sean opuestos a cualquier cosa que yo crea y trato de entender que hay muchas cosas en esta vida que me van a doler y no podemos estar protegiéndonos de sentirnos ofendidos y tampoco debemos estar intentando no ofender a la gente, porque por miedo a ofender no decimos las cosas. Y las iglesias están tomando esa posición. Y la cuestión es que no se vea mucha gente dentro de las iglesias
denunciándolo. Sí. Sí, el tema de ofender es curioso porque la gente lleva ofendiendo a Dios desde el principio de los tiempos, y ahora no tenemos problema de que se ofenda a alguien que lleva ofendiendo a Dios toda su vida. No sé si ahora alguien más quiere hacer algún comentario, probablemente sí, pero simplemente me gustaría terminar diciendo que pues esto es una cosa que no sé si os pasa a vosotros, una de esas cosas en las que uno normalmente no piensa, pero cuando uno piensa, o quizás algo que no sabíais, o que no habíais parado a meteros mucho. Pero ahora lo sabéis. Hemos estado hablando de ello. Mi intención ha sido la de escandalizaros. Justamente. Diciendo la verdad. Mi intención ha sido no de ofender en mala manera, pero sí en buena manera. Y porque la verdad que esto es horroroso. La verdad no tengo adjetivos para poder calificarlo, como esto es lo que está ocurriendo. Entonces, es algo tan escandaloso que, hermano, no nos podemos callar. No podemos callarnos, ni por activa ni por pasiva. Esto significa, hombre, sé el mejor hombre que puedas. Mira tu Biblia, estamos leyendo el libro de Sé Hombre con los estudios de hombres. Mira tu Biblia, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, intenta ser el mejor hombre posible. Mujer, intenta ser la mejor mujer posible. Lee tu Biblia, hay mucho que habla acerca de cómo deben ser las mujeres. Intentemos ser el mejor hombre, la mejor mujer posible, eso por pasiva, pero por activa, no nos debemos callar. Esto es algo que no va a parar. Esto es algo que si tú hablas, vas a tener consecuencias, y la consecuencia más tonta que puede pasar es que alguien deje de ser tu amigo, que te deje de hablar, o que se ofenda, o que lo que sea. Cristo perdió su vida por ti. Entonces, debemos ser valientes, sí, respetuosos, debemos amar a las personas, y precisamente por amar a las personas tenemos que decirles la verdad, tenemos que avisarles, van a un precipicio horroroso, lo que está pasando con sus hijos no tiene paliativos, es algo terrible, terrorífico, demoníaco. Entonces, lo que yo pretendía es un poco agitar la conciencia de nosotros, los creyentes. No puede ser que sigamos apáticos en cosas como esta. Esto no es un tema político. Esto es un tema de identidad, de quiénes somos. Esto es un atentado en contra de nuestro Dios. Esto es un atentado en contra de nuestros hijos. Esto es un desastre para la humanidad. Un desastre absoluto. Debemos luchar contra ello con todo lo que tengamos. Y voy a terminar orando, pero esto no significa que la tertulia haya acabado, ¿vale? Podemos seguir hablando acerca de esto, ¿vale? Señor, pues quiero pedirte perdón, porque somos tan apáticos y tan pasotas. Y pues yo el primero, yo soy así 100%. Tengo miedo de perder relaciones y de que la gente me mire mal por decir la verdad. Y ayúdanos a cambiar, Señor, en esto. Muchas veces estamos tanto con pedir que cambies el mundo, pero lo que tú quieres es cambiarnos a nosotros, para que seamos luz en este mundo de tinieblas tan negras, tan espesas, como las que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Lo sentimos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser buenos hombres de ti, buenas mujeres de ti. Ayúdanos a mirarte a ti, a seguirte a ti, a buscar tu voluntad, a buscar temerte a ti, Señor, y no temer a nadie más. Y ir con valentía, con amor, con tu Espíritu Santo a decir la verdad, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, te rogamos por los niños que conocemos, te rogamos por las personas a nuestro alrededor que quizás están tan confundidas con estas perversiones, Señor. Te rogamos por ellos, ten compasión de ellos, Dios. Y yo te quiero rogar también por cada una de las personas que va a ver este vídeo. No sabemos a dónde puedes llegar, pero te rogamos que tú hagas milagros, Señor. Que nos ayudes a seguir hacia adelante y no vacilar, no tener miedo a la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, como dice tu palabra, a ser
la columna y el baluarte de la verdad, con tu ayuda y para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.